Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, porque, como saben, en este canal nos encanta desentrañar los misterios y las curiosidades del mundo del espectáculo, y hoy, créanme, tenemos una historia que ha dejado a muchos con la boca abierta. Si son nuevos por aquí y les encanta estar al día de todo lo que sucede con sus celebridades favoritas, asegúrense de pulsar ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Así que abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en un torbellino de especulaciones y reacciones. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento que ha revolucionado las redes sociales y los foros de fans, algo que ha generado un debate intenso y, francamente, bastante inesperado. Nos referimos al reciente incidente que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas a nivel internacional, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes saben que ellos dos, desde su participación en la exitosa serie Senkalkam, han sido el centro de atención constante. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la pantalla para convertirse en una de las parejas más adoradas y shippeadas por el público. Durante mucho tiempo los fans suspiraron ante cada interacción, cada mirada, cada gesto que compartían, y se alimentaba la esperanza de que esa conexión fuera real también fuera de cámaras. Y de hecho durante un tiempo así lo pareció. Tuvimos confirmación de su relación, vimos innumerables fotos juntos, viajes, declaraciones de amor, todo pintaba para ser una historia de cuento de hadas moderna. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen, y la vida de las celebridades está sujeta a un escrutinio público implacable. El tema que nos trae hoy aquí es una situación particular que ha surgido recientemente y que ha generado una onda expansiva de comentarios y análisis. Se trata de un beso que aparentemente ha resultado ser incómodo. Y cuando decimos incómodo, no nos referimos a una simple falta de entusiasmo, sino a algo que ha sido interpretado por muchos como una señal de tensión, de una dinámica diferente a la que estábamos acostumbrados a ver entre Hande y Kerem. El título de nuestro vídeo ya lo dice todo: incómoda Hande Erçel con el beso de Kerem Bürsin, reacción inesperada. Y créanme, la reacción, o más bien la aparente falta de ella, ha sido precisamente lo que ha desconcertado a tantos. Vamos a desglosar un poco lo que sucedió basándonos en los vídeos y las imágenes que han circulado profusamente y que han sido el catalizador de todas estas conversaciones. Todo parece haber ocurrido durante un evento público. No vamos a entrar en detalles específicos del evento para no centrarnos en detalles irrelevantes, pero sí es importante mencionar que estaban juntos, y en un momento dado, en un gesto que, bajo circunstancias normales, podría haber sido interpretado como cariñoso o incluso como una forma de complacer a los fans que todavía guardan la esperanza de verlos juntos. Kerem se acerca a Hande y le da un beso en la mejilla. Hasta aquí todo parece bastante rutinario, ¿verdad? Especialmente considerando la historia que comparten. Sin embargo, lo que captaron las cámaras, y lo que ha sido analizado hasta la saciedad, es la reacción de Hande. Muchos observadores, y me incluyo entre ellos, notaron una aparente falta de reciprocidad en ese gesto. En lugar de un beso de vuelta, o una sonrisa radiante, o un gesto de complicidad, Hande pareció distanciarse ligeramente. Su expresión facial, aunque difícil de interpretar con total certeza, fue descrita por muchos como tensa, un poco forzada, o incluso como si estuviera un poco sorprendida por la espontaneidad del gesto, o tal vez, y aquí es donde reside la incomodidad, por el contexto en el que se dio. Esta reacción inesperada de Hande ha abierto la caja de Pandora de las especulaciones. La primera y más obvia interpretación es que la relación entre Hande y Kerem, que muchos creían sólida o al menos, con una amistad muy fuerte y especial después de su noviazgo, podría haber llegado a un punto de quiebre o de distancia emocional mucho mayor de lo que pensábamos. Si ya no están juntos sentimentalmente y este beso fue un intento de Kerem de mantener una conexión, la aparente frialdad de Hande podría indicar que ella prefiere marcar límites claros y no dar pie a malinterpretaciones o a esperanzas infundadas. Otra posibilidad que se ha barajado es que el beso, si bien no fue rechazado de plano, sí fue percibido por Hande como inapropiado en ese momento o lugar. Quizás se sentía observada de una manera que la hacía sentir incómoda, o tal vez el gesto fue demasiado repentino para que ella pudiera procesarlo y responder de la manera que los fans esperaban. La presión mediática sobre ellos siempre ha sido inmensa, y a veces, las acciones más sencillas pueden volverse complejas cuando están bajo la lupa de miles de cámaras y millones de ojos.
También hay quienes sugieren que la incomodidad no es necesariamente un reflejo de sentimientos negativos hacia Kerem, sino más bien una manifestación de la complejidad de las relaciones post-ruptura, especialmente cuando hay una historia tan pública de por medio. Mantener una amistad o una cordialidad después de haber sido pareja puede ser un desafío, y a veces, los gestos, incluso los pequeños como un beso en la mejilla, pueden ser interpretados de formas muy distintas por ambas partes. Quizás Ande estaba en un estado de ánimo diferente, o simplemente no se sentía cómoda en ese preciso instante. Lo que es innegable es que este pequeño momento ha sido amplificado y analizado hasta el infinito. Las redes sociales se llenaron de comentarios, hilos de discusión, memes y teorías sobre el estado actual de su relación. Los fans más devotos están divididos. Algunos defienden a Ande argumentando que tiene todo el derecho a reaccionar como se sienta cómoda y que no debe nada a nadie. Otros, quizás aún aferrados a la idea de Kerem y Ande como pareja, lamentan esta aparente frialdad y la interpretan como una señal de que la puerta a una reconciliación está completamente cerrada. Es interesante observar cómo la opinión pública puede moldear y a veces distorsionar la percepción de la realidad. Un solo gesto, capturado por una cámara y compartido miles de veces, puede generar una narrativa completa que puede o no corresponder a la verdadera situación. Es posible que la incomodidad que algunos percibieron fuera una interpretación exagerada, o que haya factores que desconocemos por completo y que influyeron en la reacción de Ande. Además, no podemos olvidar el factor de la actuación. Ambos son actores consumados, acostumbrados a interpretar emociones y a manejar situaciones complejas frente a las cámaras. Sin embargo, este no era un escenario de actuación. Era un momento de la vida real, y en la vida real, las emociones son mucho más difíciles de controlar y de presentar de una manera que satisfaga a todos. Kerem Bürsin, por su parte, no ha hecho declaraciones explícitas sobre este incidente en particular. Su estilo, en general, ha sido el de mantener la privacidad en cuanto a sus relaciones personales. Sin embargo, su comportamiento en ese momento al acercarse y dar el beso, podría interpretarse de varias maneras. Quizás estaba tratando de ser amigable, o tal vez estaba respondiendo a la energía del momento, o incluso, como algunos sugieren, estaba buscando una reacción particular. La ambigüedad es lo que ha alimentado toda esta especulación. También es importante considerar la cultura turca y cómo se expresan las emociones y las relaciones en un contexto público. Si bien el beso en la mejilla puede ser un saludo común, el contexto y la forma en que se da pueden variar. Y sobre todo, la mirada pública sobre las celebridades en Turquía es extremadamente intensa. Cada detalle de sus vidas es analizado, y cualquier indicio de conflicto o tensión se magnifica. Desde mi perspectiva, lo más importante aquí es recordar que son seres humanos, con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias dinámicas relacionales. No podemos esperar que mantengan una fachada de felicidad constante o de una conexión inquebrantable solo porque miles de fans lo desean. La vida real es mucho más matizada. Y precisamente esa naturaleza matizada, esa ambigüedad, es lo que hace que esta historia sea tan fascinante para analizar. Nos muestra cómo la línea entre la vida pública y la vida privada de las celebridades se difumina constantemente, y cómo los gestos más pequeños pueden tener un impacto desproporcionado en la percepción del público. Hemos visto cómo los fans se han dividido en sus interpretaciones, y es probable que esta división continúe. Algunos seguirán esperando una reconciliación, mientras que otros aceptarán la situación tal como parece ser. Lo que sí es seguro es que Hande Erçel y Kerem Bürsin seguirán siendo figuras de gran interés, y cada uno de sus movimientos será escrutado. En resumen, lo que hemos analizado hoy es un momento específico, un beso que según muchos, fue percibido como incómodo por parte de Hande Erçel, generando una reacción que ha sido interpretada como inesperada. Esto ha desatado un torrente de especulaciones sobre el estado actual de su relación, la profundidad de su amistad post-ruptura y las complejidades de mantener una relación cordial bajo el escrutinio público. Hemos explorado diferentes ángulos y posibilidades, desde la necesidad de marcar límites hasta la simple incomodidad de un momento dado. Lo cierto es que este incidente, aunque aparentemente pequeño, ha sido un gran catalizador para conversaciones y análisis sobre la vida de estas dos queridas estrellas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan encontrado esta conversación interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema que ha estado resonando tanto en las redes.
Hemos intentado desgranar los diferentes puntos de vista y las posibles interpretaciones, reconociendo siempre la complejidad y la falta de información completa que tenemos como público. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Su tiempo y su atención son sumamente valiosos para nosotros. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su interpretación de la reacción de Andy? ¿Creen que hay algo más profundo detrás de todo esto, o es simplemente una cuestión de cómo se perciben las cosas? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo. Me encanta leer cada uno de ellos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que más personas puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, pulsen ese botoncito de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que nunca se pierdan un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. ¡Chao!